porque, como les he dicho, les voy a compartir el video a cada uno de ustedes. El primer tema que vamos a ver esta semana es específicamente la presentación del contenido de la clase, ¿verdad? Y en este lo que vamos a estar hablando específicamente es sobre lo que es ciencias de la Tierra. Y lo que debemos de entender es que es como tratar de analizar específicamente todas las ciencias que están en coordinación o que analizan o que estudian específicamente a la Tierra, ¿verdad? Eso es lo que nosotros podemos entender por ciencias de la Tierra. Entonces, todo aquello que esté dedicado al análisis de la naturaleza del planeta, dentro de lo que conoceremos como ciencias de la Tierra. Por ejemplo, la meteorología. Este se encarga de estudiar todos los fenómenos atmosféricos, cómo estos fenómenos se van moviendo a lo largo del planeta, como hay unos que son característicos en ciertas ubicaciones y todos esos detalles, cómo influye la lluvia, el viento, si hay días soleados, semisoleados, completamente soleados, si hay presencia de nubes, o por qué, por ejemplo, acá en nuestra ubicación en abril, febrero, las probabilidades de lluvia son muy, muy bajas, pero por qué, por ejemplo, de junio a noviembre son más probables. De todo eso se encarga el estudio de la meteorología. La hidrología básicamente se encarga de analizar específicamente la ubicación del agua, en qué lugares están presentes, cómo el agua se va moviendo, porque lo que debemos de saber es que, por ejemplo, cuando llueve en un lugar es que esa agua se evaporó de otro lugar y que básicamente se está concentrando en dicha zona. Entonces es algo que debemos de tener claro para el momento de la formación en cada uno de estos lugares. Y la climatología es quizás algo un tanto distinto a meteorología. La diferencia entre meteorología o estado del tiempo y climatología es que la climatología se encarga de analizar específicamente cuáles han sido los comportamientos los últimos 15 a 20 años. Y en función a esta comparación, entonces tratar de ver cuáles son los cambios que se van produciendo. Entonces, esto es lo que tratamos de determinar específicamente cuando hablamos de climatología. La oceanología es básicamente entender cómo la vida en los océanos se va desarrollando. No sé si ustedes conocerán, pero por ejemplo hay registros de corrientes marinas. Y estas corrientes marinas básicamente también se encargan de la temperatura del planeta. Entonces, tratar de tenerlos analizados y observados cada uno de esos elementos es algo realmente importante. Entonces, eso es básicamente ciencia de la Tierra, es analizar cada una de las ciencias que están asociadas con este elemento. Pero la geología es básicamente la que se encarga del análisis de lo que conocemos como tierra firme o tierra sólida. Y esta básicamente es tratar de observar cómo se formaron las rocas, cuáles son los tipos de movimientos que se puede dar. Por ejemplo, tratar de analizar los terremotos que se producen y todos esos demás elementos son los que se encarga específicamente la geología. A la par de la geología tenemos también la física, la química y la biología. Estos elementos básicamente estarán presentes o serán necesarios para el análisis. Por ejemplo, con la química, cuando uno hace un análisis geoquímico de la Tierra, uno puede tener ciertas ideas de cuál es la ubicación o cuál es la presencia, por ejemplo, de manifestaciones geotérmicas. No sé si saben específicamente qué es la geotérmica o la geotermia, pero eso es básicamente aprovechar como una fuente de energía, ya sea para calentar agua o para producción de energía eléctrica que se tiene en ese lugar.
Hay ciertos lugares donde las ebulliciones o las emanaciones de agua caliente es común. En Honduras hay aproximadamente 204 lugares identificados como la presencia de aguas termales o geotermias, o no sé si ustedes lo han observado, en ciertas áreas como, por ejemplo, la presencia de aguas termales. Por ejemplo, la más cercana aquí creo que es salida al norte, ahí el balneario San Francisco, que está en el Valle de Marateca, y básicamente ahí lo que se tiene es como agua que está siendo calentada por el calor propio de la Tierra. Entonces, con la presencia de ciertos materiales, al hacer el análisis, uno se puede dar cuenta si estamos cerca de un recurso como no. Y esto es básicamente a través de la química. También con la biología se puede tratar de conocer ciertos elementos asociados con las rocas, tratando de observar si hay microorganismos presentes o no en la roca, y si estos, tratar de observar cuál es el periodo de tiempo que estos elementos tienen, ¿verdad? Entonces, con un análisis biológico de este elemento, uno puede determinar cada uno de estos casos. Y con la física, uno lo que puede ir observando específicamente es los esfuerzos que se están aplicando en la Tierra para deformarla y cómo se van produciendo estos pliegues. En cierto momento o al inicio o en determinado tiempo, podríamos decir que esta imagen que se observa en este caso era como una especie de línea recta, pero debido a los esfuerzos y pliegues e inconformidades que se van produciendo, entonces se van produciendo estas curvaturas. Entonces, el determinar el por qué ocurren cada uno de estos elementos es sumamente importante para tratar de predecir cada uno de estos elementos, y eso se puede obtener a través del análisis de la física con los aspectos de la geología. Es una subrama que se llama geofísica. Entonces, en este podemos estudiar los materiales de los cuales están compuestos estos casos y cuáles son los procesos que se han producido en dichos lugares. Eh, También, por ejemplo, es común, no sé si ustedes han observado cerros en carreteras, que generalmente para poder hacer una carretera se tiene que como que romper el cerro, ¿verdad? Entonces ahí se observan las líneas, van a encontrar esas curvaturas o van a encontrar a veces que hay como una especie así, ¿verdad? Por ejemplo, en una tierra podemos decir café claro, que está arriba y de repente es como un corte y después sigue abajo, ¿verdad? Entonces eso ocurrió porque hubo un fenómeno geofísico en ese lugar que produjo, dice ahí específicamente ese caso. También están los procesos terrestres, por ejemplo, los volcanes, las erupciones que estos tienen. Aunque un volcán, sí, la erupción es como lo que más nos llama la atención y se nos produce en ese lugar, eh, pero no es la única forma o causa que pueden tener específicamente asociados a estos lugares. Por ejemplo, una noticia que quizás no sabía o quizás sí la sabían es que en Honduras hay alrededor de 70 volcanes. Ahora, todos estos ya están en la última etapa de los volcanes. Pero, por ejemplo, la creación del lago de Yohoa se cree que es debido a que en esa montaña antes ahí había un volcán y hubo una erupción en la cual mediante esto explotó y produjo específicamente la formación del lago de Yohoa. Entonces es como una prueba, por ejemplo, Amapala es volcán ya en estado vegetativo, y en función de esto, donde tenemos las mangas o las líneas de las placas tectónicas, son lugares donde suelen formarse estos volcanes. También, por ejemplo, tratar de entender o descifrar o producir por qué se producen las inundaciones es parte de lo que se mira en estas ciencias de la Tierra. ¿Por qué se producen terremotos? ¿Debido a qué producen estos casos? Y tratar de analizarlos o tratar de predecirlos también es algo que se mira en ciencias de la Tierra.
También los deslizamientos de tierra, hay ciertas zonas que, por ejemplo, a veces tienen como una cantidad delimitada de carga de material y en esos lugares a veces se colocan mayor cantidad de carga, entonces producen estos deslizamientos, o a veces no es que se pone en ese lugar, sino que muy cercano a ese lugar, ¿verdad? Entonces, vaya, por ejemplo, lo que ocurrió hace años con Ciudad del Ángel. Lo que se ha detectado actualmente es que en ese lugar no se tuvo que haber construido, porque las probabilidades de derrumbe eran bastante elevadas. Quiera por mala suerte de las personas que tenían una casa ahí, se produjo un derrumbe, ¿verdad? Entonces son aspectos que se pueden ir mejorando si se van incorporando en las decisiones o en las medidas que se van tomando para cada uno de estos lugares. Un ejemplo de los primeros geocientíficos, esto empezó con Nicolaus Steno, que es considerado el padre de la geología, por estudiar y proponer observaciones en el comportamiento de las rocas. Y por ejemplo, estos casos que se observan acá, en estos movimientos, es lo que nos ayuda a entender específicamente el porqué de estos casos. De ahí tenemos las leyes de Steno sobre la horizontal original, que básicamente cuando tenemos datos similares a esta primera fotografía que está en la parte superior, o continuidad lateral, que son las capas que se prolongan horizontalmente hasta el entorno que se produjo y cambian estos valores. La superposición, que es la secuencia de estos estratos con las capas inferiores, que son más viejas, a las capas superiores, y los cortes transversales, como esta imagen que tenemos acá, que es cuando observamos un material que es completamente distinto al tipo de formación del suelo. Si observamos en esta imagen, el suelo es color como marrón, pero observamos como especie de roca en este punto, ¿verdad? Entonces esto solo pudo ser producido por un corte transversal. Entonces también tratar de observar que con el paso del tiempo, cómo ha ido variando específicamente la consistencia de estos casos. Por ejemplo, en el principio se tenía mayor presencia de agua, pero con el paso del tiempo estos se han ido reduciendo. Y hay más como presencia de tierra en cada uno de estos lugares. Entonces, eso puede explicar cómo se tenían ciertos materiales en dicho lugar y al irlos encontrando, tratar de irlos produciendo en función a la cantidad de estos elementos. Por ejemplo, a través de esto hay ciertos elementos, por ejemplo, el gradualismo, que trata de predecir específicamente los cambios que han ido ocurriendo en la Tierra, el cual supone que ha sido de forma lenta y de pasos graduales que se han ido ocurriendo. De ahí tenemos el uniformismo, que son los procesos naturales que actuaron en el pasado, que son los mismos que están actuando de forma actual en el presente. Y de ahí tenemos lo que es el equilibrio dinámico, en el cual decimos que son procesos básicos que producen cambios graduales en la Tierra, los cuales se compensan para mantener el equilibrio. Entonces, en función a eso es como se va tratando de predecir con lo que es la geología, los efectos que han ido ocurriendo en cada uno de estos lugares. Entonces, con el gradualismo o uniformismo, lo que se plantea es que las leyes físicas, químicas y biológicas que actúan hoy lo han hecho siempre desde el pasado, ¿verdad? A través de esta explicación, lo que mencionamos es que estos procesos geológicos es difícil observarlos en un corto tiempo, y lo cual no los observamos en el presente, pero que en el análisis de la historia se puede ir observando cada uno de esos elementos. Y un caso claro de esto, o que se enumera en este caso, por ejemplo, es la erosión de las montañas. De ahí lo que tenemos es el principio de la asociación biotánica, biótica, perdón, en la cual tenemos la presencia de fósiles que se han ido ordenando en función a estos elementos y que nos van funcionando para poder discriminar e ir observando la presencia del tiempo. Observemos este caso que se observa acá, ¿verdad?
Y era lo que les mencionaba. Los primeros estados están al mismo nivel. Pero de repente acá, si observamos acá, no tenemos el número 5, ¿verdad? Pero acá sí está presente el número 5. No solo en este lugar hay espacios de tierra con una menor cantidad o mayor cantidad de tiempo a las descritas en función a este valor acá, ¿verdad? Entonces, esto nos sirve para ir tratando de analizar específicamente cada uno de estos elementos que van surgiendo o sucediendo en cada uno de estos elementos. Y en función a esto es que más o menos se trata de determinar la vigencia o la duración del tiempo mediante el cual, al encontrar cada uno de estos casos, se puede asumir que en qué etapa de tiempo ha ocurrido, ¿verdad? Y esto para poderlo definir en este caso. De ahí, otro elemento sumamente importante en este caso es lo que se llama el tiempo geológico, el cual depende específicamente de la datación relativa y la escala del tiempo geológico. Y es como una especie de tratar de describir a medida del paso del tiempo cómo se han ido presentando cada uno de los efectos que se tienen para la formación de la Tierra hasta el día de hoy. Por ejemplo, la datación relativa lo que nos relata es básicamente el orden apropiado en los cuales se han ido formando estos estratos, pero sin saber específicamente la edad. Por ejemplo, al tener ciertos cortes de tierra, tratar de describir si estos porciones de tierra son nuevas o son viejas. No nos dice específicamente de qué periodo de tiempo son, solo nos dice si son viejas o son nuevas. Entonces, en función a esto, se tratan de ir comparando específicamente estos elementos, que algo que debemos de tener claro en nosotros es que no necesariamente en el subsuelo que nosotros conocemos, no vamos a tener específicamente los mismos sustratos, o no van a tener específicamente la misma amplitud vertical. Entonces es algo común que se puede observar en cada uno de estos casos propios. De ahí con la datación absoluta, básicamente esto ocurre al tratar de ir observando la presencia de estos materiales. Eh, no sé si ustedes conocen lo que es un material radiactivo. Por ejemplo, el número atómico del carbono creo que es el 12. Creo que son 12 protones en un núcleo, o un átomo, 12 protones y 12 electrones. Pero si observamos acá nos dice carbono 14. Con esto lo que estamos diciendo es que la cantidad de protones y electrones no está igualada. Tenemos una diferencia, ya sea que tengamos mayor cantidad de protones o mayor cantidad de electrones. Ahora, aproximadamente el 99.5% del material que existe en la Tierra no es radiactivo. Es decir, que la cantidad de protones es exactamente igual a la cantidad de electrones. Pero con estos materiales que ustedes pueden observar actualmente en la pantalla, ahí sí tenemos esa diferencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este caso? Que estos materiales se van, ay, ¿cuál es la palabra? Se van eliminando a través de una etapa de tiempo que se le dice o se le conoce como la Edad Media. ¿Qué significa esto? Supongamos que la Edad Media del uranio, supongamos que son 20 años. ¿Qué ocurre eso? Si tenemos una cantidad inicial, al paso de 20 años, vamos a tener la mitad de esa cantidad. Pasan otros 20 años y lo que vamos a tener es la mitad de la mitad, es decir, un cuarto. Pasan otros 20 años y lo que vamos a tener es la mitad de la mitad de la mitad, es decir, un 12.5%. Entonces, en función a esto, es que se puede más o menos tratar de inferir la cantidad de tiempo que ha pasado. Y ojo, con las palabras que estoy utilizando, inferir, tratar de conocer.
O sea, de una determinación exacta, esto ocurrió hace 600 años, es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque no sabemos específicamente la cantidad original que había de ese material, ¿verdad? La única forma para saberlo es estar 600 o 700 años cuando ocurrió el efecto y tratar de determinar específicamente la cantidad que tenía dicho elemento. Pero como no podemos hacer eso, entonces lo que nosotros hacemos, perdón, las personas encargadas de eso, lo que hace es tratar de decir específicamente cuánto había inicialmente de dicho material. Y en función de eso, tratar de descubrir cuánto tiempo ha transcurrido con ese caso. Y entonces a través de esto es que se van construyendo ciertas edades, determinando ciertos periodos de tiempo para determinar cada uno de estos casos. Y así es como funcionan estos materiales radiactivos cuando se determina la edad asociada con estos elementos. Entonces, por ejemplo, la cantidad radiactiva del carbono 14, podemos observar en este caso que es aproximadamente de 5.730 años, y esa es la ventaja con este elemento. Entonces, cuando pasó este tiempo, observemos que decimos que tenemos la mitad del carbono 14 que originalmente se tenía con un sistema óseo. Y observemos que al ocurrir o al pasar específicamente 10 veces esa cantidad, tenemos aproximadamente el 0.1% o se ha eliminado el 99.9%. Entonces, a través de eso es que se trata de inferir eh, el tiempo de muerte, por ejemplo, de ciertos elementos. Creo que también cuando se encuentra un muerto actualmente, no necesariamente es que se utiliza carbono 14. En ciertos casos se mide la longitud de los gusanos en los cuerpos para tratar de inferir el tiempo de muerte, pero si ha pasado una mayor cantidad de tiempo, entonces sí, el carbono 14 puede ser un elemento importante para determinar dicha edad. Entonces, de esta forma es como se van clasificando las edades por eones, eras, períodos y épocas, y este es más o menos el orden como está planteado en función a este caso puntual que les menciono. Entonces, si hablamos de eones, hablamos del fenerosaico, el proterosaico, el arcaico y el ádico, que estos son como conocidos épocas del precambio o la gran explosión cambrina, que es conocido como los aparentes cambios de los organismos multicelulares complejos. Y entender que zoico es vida o ser vivo. Y aquí es específicamente cómo se organizan dichos elementos en función a este caso puntual. Observemos que nosotros básicamente estamos en el último eón o en un espacio de era, periodo, época, que ya es el último en el cual nos encontramos, ¿verdad? En el cual se describe cada uno de estos cambios asociados con dichos elementos. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta acá. Si no hay dudas, entonces quedamos aquí por hoy. Eh, yo les comparto el video y nos veríamos el próximo jueves. Me queda pendiente habilitarles las actividades del campo virtual. Ayer se me olvidó hacerlo, pero creo que ayer en la noche o hoy en la madrugada les envié correos con el grupo de WhatsApp y correo también que tenía el video de la sesión que tuvimos el jueves.
Si no tienen dudas o consultas, quedamos por aquí por hoy y nos miraríamos el próximo sábado.